Nunca imaginé que pasaría por algo tan loco en mi vida. Me llamo Ana, tengo 27 años, y todo esto que voy a contar ocurrió hace unos 2 años, cuando vivía en Tlaquepaque, Jalisco. Trabajaba en una tiendita de artesanías en el centro, vendiendo esas piezas de cerámica típicas de la región. Mi vida era bien sencilla, ¿sabes? Me levantaba temprano, agarraba el camión lleno de gente, trabajaba todo el día y regresaba a casa, un departamentito rentado en una calle tranquila. No había nada extraordinario en mi día a día, hasta que conocí a Carlos, un tipo que parecía ser buena onda al principio. Era cliente de la tienda, siempre venía a comprar cositas para regalar a su familia. Empezamos a platicar, era gracioso, encantador, y pronto comenzamos a andar. Pero con el tiempo vi que no era exactamente lo que aparentaba. No tardé mucho en darme cuenta de que Carlos era algo raro. Tenía comportamientos que me hacían sentir incómoda, como querer saber dónde estaba a cada rato. No podía salir con amigas sin que me hiciera un interrogatorio. Además, decía cosas extrañas, como si tuviera celos hasta de personas que ni conocía. Una vez llegó a decirme que tenía cuates que podían encargarse de quien se me acercara. Al principio pensaba que solo bromeaba, pero su tono no parecía el de alguien que está echando relajo. Empecé a tener miedo de cómo reaccionaba a las cosas. Después de unos 4 meses de noviazgo, decidí que ya no aguantaba más. Le dije que quería terminar, que no me sentía bien. Se quedó callado en ese momento, solo me miró con una mirada fría que me dio escalofríos. Al día siguiente de terminar, estaba regresando del trabajo, ya era noche. Caminaba por la banqueta, cerca de casa, cuando escuché un ruido de motor acelerando. Miré hacia atrás y vi un coche viniendo hacia mí, demasiado rápido para ser normal. Mi corazón se aceleró, salté hacia un lado, casi cayéndome en la orilla de la banqueta. El coche pasó rozándome y te juro que vi a Carlos al volante, con una cara de odio. No podía creer lo que estaba pasando. Mis piernas temblaban tanto que apenas pude llegar a casa. Me quedé pensando si había sido coincidencia, pero en el fondo sabía que no. 2 días después ocurrió de nuevo, en la misma calle. Esta vez lo vi claramente gritando algo que no entendí. Corrí dentro de una tiendita abierta y esperé a que se fuera. Después de eso, comencé a evitar salir sola, pero la pesadilla no terminó. Una mañana, al abrir la puerta de mi patio, vi un montón de fotos esparcidas en el suelo. Eran fotos mías, algunas que ni recordaba haberme tomado. En todas, mi cara estaba cortada o rayada con plumón negro, de una manera bien violenta. Mi estómago se revolvió en ese momento. Parecía cosa de película, pero era real. Recogí todo y lo tiré a la basura, pero no dejaba de pensar en eso. ¿Quién había hecho aquello? En el fondo sabía que era él, Carlos. No podía ser otra persona. Me dio miedo salir de casa. Empecé a cerrar todo con llave, pero la sensación de estar siendo vigilada no se iba de mi cabeza. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando comencé a recibir mensajes. Eran de un número desconocido, pero sabía que era él. Decía cosas como, nunca vas a estar con nadie más y voy a hacer algo para que lo sientas en carne propia. Una vez, escribió que iba a hacerme una brujería para que nunca más tuviera novio. Yo no creía mucho en esas cosas, pero, güey, eso me dio un miedo horrible. Borraba los mensajes, pero seguían llegando. Comencé a tener pesadillas, me despertaba a medianoche sudando. Mi cabeza estaba a 1000. No podía concentrarme en nada. Hasta en el trabajo, la gente notaba que estaba diferente. Y entonces, para empeorar, comencé a enfermarme. Primero, era solo un cansancio que no se quitaba, aunque durmiera bien. Después, vinieron los dolores de cabeza, unas fiebres extrañas que iban y venían. Fui al doctor, me hice estudios, pero no encontraban nada malo en mí. No soy de creer en brujerías, pero empecé a preguntarme si tenía algo que ver con lo que Carlos decía. Mis amigos decían que era estrés, que necesitaba mudarme de ciudad, pero no tenía dinero para eso, así que solo trataba de aguantar. Mi mamá, que es más religiosa, me dijo que rezara mucho. Yo rezaba, pero el miedo no se iba de ninguna manera. Vivía mirando por la ventana,
con miedo de verlo por ahí. Había días en que juraba escuchar pasos en el patio por la noche, pero cuando iba a ver, no había nadie. Comencé a dormir con la luz prendida, porque la oscuridad me daba pánico. Una vez, encontré otra foto en el patio, esta vez con una raya roja en mi cara. Parecía pintura, o quién sabe qué era, pero me dio un asco mezclado con miedo. No le contaba esto a mucha gente, porque pensaba que me llamarían loca. Pero quien ya ha pasado por algo así sabe lo desesperante que es. No sabes de lo que la persona es capaz. Yo solo quería que aquello terminara de una vez. Le conté a mi hermano mayor, Miguel, lo que estaba pasando. Se puso furioso. Dijo que iba a hablar con Carlos y resolverlo a golpes si era necesario. Le pedí que no hiciera nada porque tenía miedo de empeorar la situación. Pero insistió en que necesitaba ir a la policía, que aquello era acoso o algo peor. Yo no quería, porque pensaba que no serviría de nada, pero terminé cediendo. Fuimos juntos a la delegación y conté todo. Mostré los mensajes que aún tenía en el celular. Los policías escucharon, anotaron, pero parecían no tomarlo muy en serio. Dijeron que iban a pecharle un ojo. Solo eso. Salí de ahí sintiéndome aún más desprotegida. Los días pasaron y las cosas no mejoraron. Seguía recibiendo mensajes, encontrando fotos en el patio de vez en cuando. Mi cuerpo parecía cada vez más débil. Apenas tenía energía para trabajar. Comencé a pensar que iba a enloquecer por completo, porque no tenía un día de paz. Mis amigos hasta intentaban distraerme, me invitaban a salir, pero yo me negaba. Tenía miedo de estar en la calle y encontrarme con Carlos. Mi vida se había convertido en un infierno y no sabía cómo escapar de eso. Solo pensaba en cómo una relación que parecía tan normal se convirtió en esta pesadilla. ¿Acaso hice algo para merecer esto? A veces me culpaba. Una noche, escuché un ruido fuerte en el patio, como si algo se hubiera caído. Mi corazón casi se me sale por la boca, pero no tuve valor de ir a ver. Me quedé escondida en el cuarto, con el celular en la mano, lista para llamar a la policía. No pasó nada, pero no dormí el resto de la noche. Al día siguiente, vi que había un paquete pequeño en la puerta. No lo abrí, solo lo puse en la basura, con miedo de lo que podía ser. Después de eso, comencé a pensar que tal vez realmente estaba haciendo algo sobrenatural. Yo no creía en eso antes, pero ¿y si fuera verdad? ¿Cómo explicar que no mejoraba? Mi cabeza estaba confundida, ya no sabía en qué creer. Los mensajes continuaron por algunas semanas más. Decía cosas cada vez más pesadas, como que iba a pagar caro por haber terminado con él. Bloqueaba los números, pero parecía que siempre encontraba una forma de mandar más. Mi salud seguía mal, había perdido peso, apenas comía. Mi mamá quería que me fuera a su casa, en Guadalajara, pero no quería abandonar mi trabajo. Aún así, comencé a pensar que tal vez era la única salida. El miedo de quedarme sola en Tlaquepaque era mayor que todo. No sabía cuánto tiempo más aguantaría. Solo quería que aquello terminara de alguna forma. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era un policía, diciendo que Carlos había sido detenido. Parece que estaba involucrado en otros problemas, cosas más serias que no tenían que ver conmigo. Me sentí aliviada, pero al mismo tiempo con miedo de que no durara. El policía dijo que no me molestaría por el momento, pero no dio detalles. Agradecí, pero no pude sentir un alivio total. ¿Y si salía pronto? ¿Y si volvía a buscarme? Mi cabeza seguía a mil, incluso con esta noticia. Al menos, los mensajes pararon después de eso. Pero el miedo seguía ahí, como una sombra. Después de su detención, las fotos en el patio también pararon. No sé si realmente era él quien las ponía o si tenía a alguien ayudándole. Nunca tuve valor de preguntar a la policía sobre eso. Solo quería olvidar todo, fingir que nunca pasó. Mi salud comenzó a mejorar poco a poco, pero tardó meses en sentirme normal de nuevo. Hasta hoy, no sé si fue estrés o si había algo más detrás de esto. Mi mamá dice que fue protección divina lo que me sacó de ese infierno. Yo no sé qué creer, solo sé que nunca más quiero pasar por algo así.
Todavía tengo pesadillas de vez en cuando. Es como si una parte de mí aún esperara algo malo. No sé mucho sobre lo que pasó con Carlos después. Oí decir que estuvo detenido por un tiempo, pero no sé si aún está ahí. Prefiero no saber, para ser sincera, porque solo de pensar en él se me revuelve el estómago. Me cambié de departamento unos meses después, solo por seguridad. Ahora vivo en una calle más transitada, con más gente alrededor. Creo que me siento un poco más segura, pero todavía miro por encima del hombro a veces. Es curioso cómo una persona puede cambiar tanto tu vida, ¿no? Ya no confío tan fácilmente en quien conozco. Esta experiencia me marcó de una manera que no sé si pasará. Hasta hoy, evito pasar por ciertas calles en Tlaquepaque. Esa zona donde todo ocurrió me da escalofríos. No cuento esta historia a cualquiera, porque tengo miedo de que no me crean. Pero quien ya ha pasado por algo así, sabe lo real que es, cómo te afecta. Intento seguir con mi vida, trabajar, salir con amigos, pero hay días en que recuerdo todo. Es como si una parte de ese miedo se hubiera quedado conmigo. No sé si superaré esto completamente algún día. Solo espero que él nunca más se cruce en mi camino. No sé qué haría si eso ocurriera. De verdad, solo quiero paz. Me enteré por una amiga que Carlos tenía un historial de problemas. Parece que ya había hecho cosas extrañas con otras personas antes de mí. No sé si es verdad, pero eso me hizo pensar que tal vez no fui la única. ¿Será que otras personas pasaron por el mismo miedo que yo? ¿Será que hizo esas cosas de brujería con alguien más? No lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Solo sé que aquello afectó mi cabeza de una manera que no puedo explicar. Hay momentos en que pienso que solo fue locura de él. Hay momentos en que creo que hubo algo más. Esa duda me incomoda hasta hoy. Hola, me llamo Daniel y quiero contar algo que me pasó cuando era niño. Yo vivía en Tlaquepaque, Jalisco, en una casa sencilla con mi mamá, mi papá y mi hermana mayor. Era un barrio tranquilo, con esas callecitas empedradas y vecinos que se conocían por su nombre. Yo debía tener unos 5 o 6 años cuando empecé a notar algo extraño. No sé explicarlo bien, pero veía a alguien que nadie más parecía ver. Al principio, pensaba que era normal, ya sabes, cosa de niños. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que no era así. Voy a contar cómo empezó todo y cómo esto marcó mi infancia. Es algo que hasta hoy me hace pensar. La primera vez que la vi, estaba jugando en el patio de mi casa. Era el atardecer. El sol ya estaba bajo y yo jugaba en la tierra con unos carritos de plástico. De repente, miré hacia la esquina del patio, cerca de la manguera, y vi a una mujer parada ahí. Era mayor, con un vestido largo y un pañuelo en la cabeza, como esa ropa antigua. No decía nada, solo se quedaba mirándome desde lejos, con una mirada tranquila, pero seria. No sentí miedo en ese momento, solo me pareció raro. Le hice una seña, pensando que era una vecina o algo así, pero ella no respondió, solo siguió ahí, parada. Me quedé mirando un rato, hasta que mi mamá me llamó para entrar. Cuando volví a mirar, ya no había nadie. Esto comenzó a ocurrir con frecuencia, siempre a la misma hora, al atardecer. Yo veía a la mujer en el patio, o a veces en la ventana de la cocina, solo observando. Nunca se acercaba, nunca decía nada, solo estaba ahí, como si quisiera vigilarme. Empecé a sentir curiosidad, pero también un poco de miedo. No sabía quién era, pero tampoco parecía querer hacerme daño. Había días en que hasta le hablaba, como ¿quién eres?, pero nunca obtenía respuesta. Mi hermana, que jugaba conmigo a veces, nunca veía nada. Yo le preguntaba si no veía a la señora ahí, y ella solo se reía, diciendo que yo inventaba cosas, pero yo sabía que no era invento. Una vez, dibujé a la mujer en un cuaderno de la escuela. Se lo mostré a mi mamá, diciendo que era la persona que veía en el patio. Ella miró el dibujo, frunció el ceño y preguntó dónde había visto eso. Le conté que la veía casi todos los días, que se quedaba parada mirándome. Mi mamá se puso pálida. No dijo nada en ese momento, solo guardó el dibujo. Después, la escuché hablando con mi papá sobre esto, pero no entendí bien. Yo era muy pequeño,
No sabía que esto podía ser algo extraño. Solo pensaba que era una persona real. Pero la forma en que mi mamá reaccionó me dejó intrigado. Al día siguiente, mi mamá llamó a mi abuela para que viniera a casa. Las dos se sentaron conmigo en la sala y mi abuela trajo una foto antigua, de esas en blanco y negro. Me la mostró y preguntó si era la mujer que yo veía. Miré la foto y me quedé impactado, porque era ella, exactamente como la veía. El mismo vestido, el mismo pañuelo en la cabeza, el mismo rostro. Dije que sí, y mi abuela comenzó a llorar bajito. Mi mamá me abrazó y me explicó que aquella era mi bisabuela, que había muerto muchos años antes de que yo naciera. No entendí bien lo que eso significaba, pero me asusté. Después de eso, mi mamá comenzó a rezar más en casa. Ponía unos vasos con agua debajo de la cama. Decía que era para proteger. Yo no entendía mucho, pero veía que ella estaba preocupada. Mi abuela dijo que tal vez mi bisabuela solo quería conocerme o cuidarme desde lejos, pero también me dijo que no tuviera miedo, que ella no me haría daño. Aún así, comencé a ponerme algo tenso cuando veía a la mujer. ¿Y si no era ella? ¿Y si era otra cosa? Mi cabeza de niño no sabía lidiar con esto. Solo sabía que era extraño tener a alguien ahí que nadie más veía. Pero, a pesar del miedo, terminé acostumbrándome a su presencia. Cada año, más o menos en la misma época, por ahí de octubre o noviembre, ella aparecía, siempre al atardecer, siempre de lejos, solo observando. Ya no hablaba más de esto con mi familia, porque veía que ponía a todos nerviosos. Entonces, me lo guardaba para mí. Había días en que hasta me sentía tranquilo con ella ahí como si fuera una compañía. Otros días me daba escalofríos, principalmente si estaba oscuro. Nunca me acerqué, nunca escuché su voz, solo la veía de lejos. Esto continuó por años, desde que tenía unos 5 hasta los 12 años. Crecí viendo a mi bisabuela, o al menos pensando que era ella. No se lo contaba a mis amigos de la escuela, porque sabía que se burlarían de mí. Entonces, era mi secreto, algo que solo mi mamá y mi abuela sabían. Intentaba llevar una vida normal, jugar, estudiar, ayudar en casa, pero en el fondo siempre estaba atento al patio o a la ventana en esos meses del año. Era como si la esperara, aunque sin saber por qué. ¿Acaso quería decirme algo? Nunca lo supe. Cuando llegué a los 13 años, algo cambió. Ya estaba más grande, comenzando la adolescencia, y noté que ella ya no apareció más. Pasó octubre, pasó noviembre, y nada. Al principio, pensé que era solo cuestión de tiempo, que volvería, pero los años fueron pasando y nunca más la vi. Me sentí aliviado, pero también confundido. ¿Por qué dejó de aparecer justo en esa época? ¿Será que crecí demasiado para ver esas cosas? ¿O simplemente se fue? No tenía respuestas, y eso me dejaba pensativo. Le conté esto a mi mamá tiempo después, que ya no veía más a la bisabuela. Ella solo sonrió aliviada, y dijo que tal vez había cumplido lo que necesitaba hacer. No entendí muy bien lo que eso significaba, pero lo dejé pasar. Mi abuela, cuando se enteró, dijo que los niños a veces ven cosas que los adultos no ven. Dijo que tal vez yo tenía una sensibilidad especial a esa edad. No sé si creo en eso, pero fue lo que ella dijo. Después de eso, ya no tocamos más el tema en casa. Era como si fuera algo que debía quedar en el pasado. Pero aunque ya no la veía, seguía pensando en eso de vez en cuando. Caminaba por el patio y miraba hacia la esquina de la manguera, recordando la parada ahí. A veces parecía que sentía un escalofrío, como si alguien me estuviera mirando, pero cuando volteaba no había nada. Creo que era solo mi mente jugándome una broma. O tal vez no, ¿verdad? ¿Quién sabe? Crecer en Tlaquepaque, con esas historias de familia y tradiciones, te hace pensar en estas cosas. A veces parece que el pasado siempre está cerca, aunque no lo veamos. Hoy, ya adulto, vivo en otra ciudad, pero todavía visito Tlaquepaque de vez en cuando. Siempre que paso por la casa antigua, echo un vistazo al patio. No veo nada, claro, pero es como si hubiera una memoria viva ahí. Mi mamá aún vive allí, y a veces le pregunto si ya ha visto o sentido algo.
Ella solo se ríe y dice que no, que eso quedó en el pasado. Pero noto que todavía reza bastante, especialmente cerca del Día de Muertos. ¿Será que ella también piensa en eso? Nunca se lo he preguntado directamente. Tengo una hija pequeña ahora y me pregunto si algún día verá algo así. No sé si me gustaría que eso ocurriera porque, aunque no fue aterrador todo el tiempo, me afectó. Yo era niño, no entendía bien lo que estaba pasando. Solo sabía que era diferente, que nadie más veía lo que yo veía. ¿Será algo de familia? ¿O solo algo que les pasa a los niños? Mi abuela ya falleció, así que no puedo preguntarle. Tal vez ella sabía más de lo que contaba. Cuando pienso en mi bisabuela o en lo que fuera, siento una mezcla de cosas. Parte de mí piensa que realmente era ella, cuidándome desde lejos. Otra parte piensa que pudo haber sido solo imaginación de niño, algo que inventé sin darme cuenta. Pero, ¿cómo explicar la foto que vi, que era idéntica? Eso todavía me deja pensando. No soy muy creyente en espíritus o cosas así, pero esta experiencia me hace dudar. Tal vez existen cosas que no entendemos, o tal vez sea solo un recuerdo de infancia, ¿no? He contado esta historia a pocos amigos, y la mayoría se ríe o dice que lo soñé. No insisto, porque sé que parece una locura, pero para mí fue real en ese momento. Yo la veía, la sentía, y mi familia lo confirmó con esa foto. Entonces, no sé qué pensar. Tal vez era mi bisabuela, tal vez no. Solo sé que marcó mi infancia de una manera que no olvido. A veces, extraño esa presencia, a pesar del miedo que sentía. Es extraño decir esto, lo sé. Mi mamá guarda unas fotos antiguas de la familia y ya he vuelto a ver la imagen de mi bisabuela. Miro ese rostro y todavía siento un escalofrío, recordando cómo la veía en el patio. No sé qué quería, si es que quería algo, tal vez solo estaba cerca, como dijo mi abuela. O tal vez nunca lo entienda realmente. El hecho es que después de crecer, esto se detuvo. No sé si fue porque cambié o porque ella se fue. Esta duda siempre estará conmigo, creo. Me llamo Luis y quiero contar algo sobre mi familia que siempre me ha marcado. Crecí en Tlaquepaque, Jalisco, en una casa ruidosa, llena de gente, con mis padres y 6 hermanos. Éramos un grupo grande, siempre haciendo travesuras juntos, peleando por espacio, pero también protegiéndonos. Mi infancia transcurrió en ese ambiente de barrio antiguo, con calles empedradas, vecinos que parecían familia y un montón de historias que contar. Nuestra casa era sencilla, una casa de 2 pisos, algo apretada, pero llena de vida. Nunca imaginé que, en medio de tanto alboroto, viviría algo que me haría pensar tanto en lo que no veo. Voy a contarles sobre 2 de mis hermanos, Javier y Mariana, y cómo lo que ellos vivían cambió mi forma de pensar. Es algo que, hasta hoy, me deja intrigado. Así que siéntate porque la historia es larga. Éramos una familia muy unida, pero cada uno tenía su personalidad. Yo era el tercero de mayor a menor, algo reservado. Me gustaba jugar fútbol en la calle con los amigos. Javier, mi hermano mayor, era callado, siempre observador. Parecía que vivía en su propio mundo. Mariana, la más pequeña, era lo opuesto, habladora, curiosa, pero a veces se quedaba callada de repente, como si viera algo. Mis otros hermanos eran más normales, digamos, preocupados por la escuela o los juegos, pero Javier y Mariana, desde pequeños, decían cosas que no tenían sentido para nosotros. Al principio, pensaba que era solo imaginación de niños, ¿sabes? Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que no era exactamente así. La primera vez que noté algo extraño fue con Javier, cuando yo tenía unos 9 años. Estábamos en la cocina, ayudando a mi mamá a lavar los trastes, cuando él miró hacia la esquina de la sala y dijo, ¿quién es ese hombre con sombrero? Yo miré, mis otros hermanos miraron, y no había nadie. Mi mamá se puso tensa, preguntó de qué estaba hablando, y él describió a un tipo alto, con ropa antigua, solo parado ahí. No había forma de que lo inventara, porque no parecía estar bromeando. Me reí en ese momento.
pensando que era una broma, pero su mirada era seria. Después de eso, empecé a desconfiar. ¿Será que realmente veía algo? ¿O era solo una tontería? Mariana también comenzó a decir cosas raras un tiempo después. Era muy pequeña, unos 5 años, y a veces venía corriendo a mis brazos diciendo que había una señora en el patio. Yo iba a mirar, claro, y nunca veía nada. Pero ella describía a la tal señora con detalles, como el vestido azul, el cabello recogido y que le sonreía. Una vez dijo que la señora le había dicho que cuidara a mamá. Me quedé helado, porque mi mamá estaba pasando por algunos problemas de salud en ese momento. ¿Cómo podría una niña saber algo así para inventarlo? Comencé a pensar que no era solo coincidencia. Había algo ahí que no entendía. Al principio, yo y mis otros hermanos nos burlábamos de Javier y Mariana. Les decíamos que se estaban volviendo locos o inventando historias para asustarnos. Mi papá, que era más escéptico, decía que era solo una fase, que pasaría. Pero mi mamá, que creció escuchando historias de espíritus y cosas así, estaba preocupada. Empezó a llevarlos a rezar a la iglesia o le pedía a mi abuela que hiciera algunas oraciones en casa, pero eso no cambiaba nada. Ellos seguían viendo cosas, hablando de personas que nosotros no veíamos. Y lo peor es que, a veces, lo que decían coincidía con algo real, que nadie les había contado. Una vez, Javier habló de un tío que estaba en el porche, un hombre con bigote que fumaba puro. Describió el olor a humo y todo. Más tarde, mi mamá sacó una foto antigua y se la mostró, preguntando si era ese hombre. Era un tío abuelo nuestro, que murió antes de que naciéramos. No había forma de que Javier lo supiera, nunca había visto la foto antes. Mi mamá lloró esa noche, diciendo que tal vez él tenía un don. Me quedé callado, pero eso me marcó. Comencé a creer que no era invención. ¿Cómo podía acertar en algo tan específico? Mariana también tenía momentos que me dejaban sin palabras. Hubo un día en que dijo que la señora del patio estaba triste porque alguien se iba a ir. 2 días después, un vecino muy querido falleció repentinamente. No había forma de que ella pudiera predecir esto, era solo una niña. Comencé a sentir escalofríos cada vez que hablaba de estas cosas. No era miedo, era más una confusión, ¿sabes? ¿Cómo era esto posible? Mis otros hermanos todavía pensaban que eran tonterías, pero yo ya no podía reírme. Había algo ahí que no podía explicar, pero sentía que era real. Crecer en esa casa con todo esto era extraño, pero nos acostumbramos. Javier no hablaba mucho sobre lo que veía, solo contaba cuando le preguntaban. Mariana era más abierta, hasta parecía que le gustaba compartir estas historias. Mi mamá dejó de intentar curarlos y comenzó a aceptar que tal vez era algo de familia. Mi abuela decía que, en su generación, también había gente que veía cosas. Entonces, puede ser que fuera algo que venía de lejos. Yo no sabía qué creer, pero me detenía a escuchar cuando hablaban. A veces me encontraba mirando a las esquinas de la casa, tratando de ver lo que ellos veían, pero nunca vi nada. Los años pasaron y fuimos creciendo. Yo y mis hermanos fuimos a la escuela, empezamos a trabajar. La vida siguió. Javier y Mariana continuaron viendo cosas por mucho tiempo, pero cuando llegaron a la adolescencia, parece que disminuyó, o al menos dejaron de hablar tanto sobre ello. Yo preguntaba de vez en cuando, y Javier solo se encogía de hombros. Decía que todavía sentía algo a veces, pero no quería pensar en eso. Mariana, por otro lado, parecía más interesada. Decía que quería entender qué era. La diferencia entre los dos siempre fue clara. Mientras uno se cerraba, la otra se abría. Hoy ya somos todos adultos, cada uno con su vida. Yo vivo en Guadalajara ahora, pero vuelvo a Tlaquepaque para visitar a la familia. Javier tiene un trabajo común, es mecánico y lleva una vida muy reservada. No le gusta hablar sobre el pasado, sobre lo que veía. Una vez, tomé un café con él y le pregunté si todavía sentía algo. Solo dijo que prefiere no meterse en eso, que es mejor dejarlo tranquilo. Se puede ver que reconoce que tiene un tipo de mediumnidad, pero no quiere explorarla,
Creo que eso lo asusta, o simplemente no forma parte de quién es hoy. Mariana fue para el otro lado. Se metió de lleno en esto de la mediumnidad. Estudió sobre ello, tomó cursos, participa en grupos que tratan con espiritualidad. Trabaja con eso ahora, ayudando a las personas a conectarse. Como ella dice, cuando nos encontramos, cuenta historias increíbles de lo que vive. Dice que todavía ve y siente cosas, pero aprendió a lidiar con eso sin miedo. Me impresiona su valentía, porque no sé si yo podría. Ella reconoce este don como parte de ella, y parece feliz así. Es curioso ver cómo hermanos tan diferentes reaccionaron a algo que vivieron juntos. Yo nunca vi nada, nunca sentí lo que ellos sentían. Pero, después de todo lo que escuché y viví con ellos, creo que existe algo más allá de lo que entendemos. ¿Cómo no creer si decían cosas que no tenían forma de saber? No soy de meterme en esto, prefiero mantenerme al margen. Pero, cuando pienso en nuestra infancia, siento un respeto por aquello que no veo. Tal vez sea algo de familia, como decía mi abuela. Tal vez lo llevamos en la sangre, aunque no todos lo sintamos. Solo sé que esto marcó mi visión del mundo. A veces, cuando visito la casa antigua en Tlaquepaque, me quedo mirando las esquinas. Recuerdo las historias de Javier y Mariana, del hombre con sombrero, de la señora del patio. No veo nada, pero siento un escalofrío, como si hubiera una energía ahí. Mi mamá todavía vive allí y sonríe cuando tocamos el tema. Dice que Dios nos protege, pero que estas cosas existen. Mis otros hermanos, que antes se burlaban, hoy solo escuchan en silencio. Creo que en el fondo todos creen un poco, aunque no lo admitan. Tengo sobrinos ahora, hijos de mis hermanos, y me pregunto si alguno de ellos pasará por algo así. Mariana dice que a veces percibe algo en los niños, pero no fuerza nada. Javier solo pide que no hablen de esto cerca de sus hijos. Cada uno lo maneja a su manera, ¿verdad? Yo, por mi parte, no sé qué diría si un sobrino viniera con una historia extraña. ¿Creería de inmediato, como creo en mis hermanos? ¿O dudaría, como hice al principio? Esa duda me acompaña. Cuando nos reunimos en familia, el tema surge de vez en cuando, especialmente cerca del Día de Muertos, que en Tlaquepaque es tan importante. Mariana siempre tiene una historia nueva, y Javier solo escucha callado. Mis otros hermanos preguntan, curiosos, pero sin profundizar. Me quedo pensando en cómo algo que parecía tan extraño en la infancia se convirtió en parte de quienes somos. No es algo que gritemos a los demás, pero está ahí en nuestra historia. ¿Será un don, una herencia o solo coincidencia? No sé responder. Mi mamá guarda fotos antiguas de la familia y a veces tratamos de relacionar las historias de mis hermanos con algún pariente. Pero no siempre funciona, y eso hace todo más misterioso. Mariana piensa que no todos los que ellos veían eran de la familia, que a veces eran solo almas perdidas. Javier no entra en esa conversación, solo sacude la cabeza. Yo me quedo en medio, sin saber qué pensar. Solo sé que, gracias a ellos, aprendí a respetar lo que no entiendo. Tal vez hay cosas que no debemos comprender, o tal vez solo necesitamos tiempo. Si tienes una historia así en tu familia, sabes cómo es. No es algo que expliques fácilmente, pero cambia cómo ves la vida. Yo nunca sentí nada, nunca vi nada, pero creo en mis hermanos. Lo que vivieron no era mentira, no era invención. Hoy veo su mediumnidad como algo único, aunque cada uno lo maneje de manera diferente. Javier se cierra, Mariana se abre, y yo solo observo. Tal vez eso sea lo más cerca que llegaré a entender. ¿Quién sabe qué guarda el futuro para nuestra familia? Solo el tiempo lo dirá. Crecer en Tlaquepaque con estas historias me hizo valorar las tradiciones, las creencias de mi gente. Allí lo espiritual siempre está presente, en las fiestas, en las conversaciones, en las oraciones. Tal vez por eso mis hermanos sintieron tanto, o tal vez sea algo mayor, que no depende del lugar. No lo sé, y creo que nunca lo sabré realmente. Solo sé que está en nuestra historia y no se puede ignorar. ¿Será que otros de la familia sentirán lo mismo algún día? Pienso en esto cuando veo a mis sobrinos jugando. Hasta hoy, no estoy seguro de lo que mis hermanos vivieron.
Ellos reconocen que tienen mediumnidad, pero ¿qué significa eso realmente? ¿Es un don, una responsabilidad o solo algo que sucede? Javier prefiere no meterse en eso. Mariana lo abraza completamente. Yo me quedo en medio, con más preguntas que respuestas. Tal vez así es como debe ser. Solo sé que nuestra infancia fue diferente por esto. Y, en el fondo, agradezco haber crecido con ellos, incluso con la extrañeza. Quizás algún día lo entienda mejor. O tal vez quede como un misterio familiar. Escribir esto me hizo pensar mucho en el pasado. No sé si alguien fuera de la familia lo creerá, pero necesitaba compartirlo. Si has vivido algo parecido, sabes cómo es. Esa mezcla de duda y certeza. Sigo con mi vida, pero estas historias están guardadas en mí. Tal vez algún día mis hermanos me cuenten más, o tal vez no. Solo espero que, sea lo que sea, siga siendo parte de nuestra unión. Quiero que mis sobrinos crezcan sabiendo que en nuestra familia lo inexplicable también tiene lugar. ¿Quién sabe qué vendrá? Por ahora, solo guardo estos recuerdos. Buenas noches, comunidad. Me llamo Gabriel. Mi relato no es de los que uno cuenta a cualquiera, porque parece una locura, pero les juro que me pasó a mí. Yo vivía en una casa rentada, un lugar sencillo, algo antiguo, en una calle tranquila cerca del centro. Era una casa de 2 recámaras, con paredes descascaradas y un patio pequeño en la parte trasera. Cuando me mudé, pensé que sería un rinconcito perfecto para mí, que trabajaba como repartidor y solo quería un lugar para descansar. Al principio, todo parecía normal, solo el ruido de los vecinos de vez en cuando. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que algo en esa casa no estaba bien. Les voy a contar lo que viví allí, algo que nunca olvidaré. Si alguna vez has tenido una pesadilla que no sale de tu cabeza, entenderás lo que pasé. Me mudé a esa casa porque la renta era barata, lo que para mí era ideal. Acababa de salir de casa de mis padres y quería mi propio espacio. Era una vida ajetreada. Me levantaba temprano, hacía entregas todo el día en moto, llegaba a casa muerto de cansancio. En los primeros días, dormía como una piedra, sin ningún problema, pero después de unas 2 semanas, comencé a tener un sueño extraño. No era solo un sueño cualquiera, era siempre el mismo, cada semana, sin fallar. Me veía en mi cama, en la oscuridad, y de repente sentía un peso en el pecho. No podía moverme, ni gritar. Era desesperante, como si algo me sujetara. Y entonces la veía a ella, una mujer de cabello negro, largo, asfixiándome. La primera vez que soñé esto, me desperté en medio de la noche, con el corazón latiendo fuerte, sudando frío. Traté de calmarme. Pensé que era solo una pesadilla, tal vez estrés del trabajo. Encendí la luz. Me quedé sentado en la cama un rato, tratando de respirar bien. Pero la sensación de miedo no se iba fácilmente. Miraba a las esquinas del cuarto, pensando que vería algo, pero no había nada. El rostro de aquella mujer se quedaba en mi cabeza, el cabello negro cayendo sobre mí, los ojos que no veía bien, pero sentía que me miraban fijamente. Traté de ignorarlo. Volví a dormir, pero en el fondo sabía que no era solo un sueño común, era demasiado real, demasiado pesado. Y esto no paró, se volvió rutina. Cada semana, la misma pesadilla. Después de unas semanas, comencé a tener miedo de dormir. Intentaba quedarme despierto el mayor tiempo posible, viendo la tele o usando el celular, pero el cansancio siempre ganaba, y ahí venía el sueño de nuevo. Siempre igual, el peso en el pecho, la sensación de no poder moverme, y la mujer de cabello negro encima de mí. Me despertaba aterrorizado, a veces hasta gritando, y tardaba en calmarme. Comencé a dejar la luz encendida por la noche, pensando que ayudaría, pero no servía. Mi sueño se volvió un desastre. Vivía cansado en el trabajo, casi quedándome dormido en la moto. Mis amigos notaban que estaba raro, pero yo no les contaba el motivo. Pensaba que se reirían de mí. Traté de encontrar explicaciones para lo que estaba pasando. Pensé que podría ser algo médico, como apnea del sueño o ansiedad. Fui a un centro de salud. Le conté al médico.
pero solo dijo que era estrés y me recetó un medicamento suave para relajarme. No ayudó mucho. Los sueños continuaron. También pensé que podría ser solo mi cabeza, que estaba sugestionado o algo así. Pero, ¿cómo explicar que era siempre el mismo sueño, hasta en los mínimos detalles? La mujer nunca decía nada, solo me asfixiaba, y yo me despertaba con la sensación de que realmente había ocurrido. Comencé a desesperarme, porque esto duró meses. Ya no aguantaba más. Mi mamá, que es más religiosa, me dijo que rezara antes de dormir. Comencé a hacerlo. Ponía un rosario debajo de la almohada, como ella sugirió. También le pedí a un amigo que entiende de espiritualidad que echara un vistazo a la casa, pero no sintió nada extraño. Aún así, las pesadillas no paraban. Había noches en que me despertaba y juraba que veía una sombra en la esquina del cuarto, pero cuando encendía la luz, nada. Ya no sabía qué hacer. Comencé a pensar que tal vez había algo mal con la casa, pero no tenía cómo estar seguro. Solo sabía que me estaba acabando, física y mentalmente. Hubo una noche que fue peor que las otras. Me desperté de la pesadilla con una sensación tan fuerte en el pecho que parecía que iba a desmayarme. Me quedé sin aliento, pensando que me iba a dar algo. Después de eso, decidí que ya no podía ignorarlo más. Le conté todo a mi hermana, que vive en Guadalajara, y ella me dijo que saliera de la casa por unos días, para ver si mejoraba. No tenía dinero para mudarme en ese momento, pero conseguí arreglar un viaje de trabajo. Tenía que hacer unas entregas en una ciudad a unas horas de distancia, y estuve fuera por una semana. Fue lo mejor que hice, porque durante esa semana no tuve ninguna pesadilla. Dormí tranquilo, sin peso en el pecho, sin mujer de cabello negro. Cuando regresé a casa, estaba esperanzado, pensando que tal vez había terminado. Pero, en la primera noche de vuelta, la pesadilla volvió con todo. Me desperté en el mismo estado de pánico, con su imagen en mi cabeza. Fue entonces cuando estuve seguro. El problema no era yo, era la casa. Algo allí me estaba afectando. No sé si era energía, historia del lugar o qué. Ya no quería arriesgarme, no podía vivir así. Comencé a buscar otro lugar para vivir, aunque estuviera ajustado con el presupuesto. No le conté al dueño de la casa el motivo, solo le dije que necesitaba mudarme por cuestiones personales. Ni siquiera cuestionó, solo tomó la llave de vuelta. El proceso de mudanza fue rápido porque no tenía muchas cosas. Me mudé a un cuartito más pequeño, en otro barrio de Tlaquepaque, lejos de aquella casa. Desde el primer día en el nuevo lugar, las pesadillas pararon. Ni un mal sueño, ni una sensación extraña. Dormía como no lo había hecho en meses. Me despertaba descansado, sin miedo. Esto confirmó lo que ya sabía. El problema estaba en la casa. Algo en aquella casa antigua estaba mal. Tal vez alguna energía, tal vez algo que ocurrió allí antes de mí. Nunca tuve el valor de preguntarle al antiguo dueño sobre la historia del lugar. Solo quería distancia. Después de mudarme, les conté a mis amigos más cercanos lo que viví. Algunos me creyeron. Otros pensaron que estaba exagerando, que solo era estrés. Pero yo sé lo que sentí. Sé lo diferente que fue cuando salí de allí. Mi mamá se sintió aliviada. Dijo que hice bien en mudarme, que a veces los lugares guardan cosas que no entendemos. Me hizo prometer que, si volvía a ocurrir, le contaría de inmediato. Pero nunca más pasó, gracias a Dios. Hoy, vivir en un lugar nuevo me ha dado paz. Ya no siento ese peso, esa horrible sensación. Comencé a evitar la calle de aquella casa antigua. Cuando hago entregas por Tlaquepaque, me las arreglo para no pasar por allí. Solo de pensar en ese lugar, siento un escalofrío. No sé qué era, si era solo mi cabeza o algo real relacionado con la casa. Pero el hecho de que las pesadillas pararan cuando me mudé me convenció. Había algo en esa construcción, algo que no puedo explicar. No soy de creer mucho en cosas sobrenaturales, pero esta experiencia me hizo reconsiderarlo. Tal vez algunas casas cargan historias que nos afectan. No lo sé, solo sé que no quiero volver allí nunca más.
Mi vida volvió a la normalidad después de la mudanza. Volví a dormir bien, a trabajar sin parecer un zombi, a salir con amigos. Pero en el fondo, quedó una marca de todo esto. A veces tengo un mal sueño cualquiera y ya me pongo tenso, pensando que podría ser ella de nuevo. Pero pronto veo que es solo un sueño tonto, nada como aquellas pesadillas. Mi hermana bromea diciendo que escapé de algo malo, pero yo no le veo la gracia. Fue demasiado real para mí. Solo de recordar la sensación de asfixia, mi corazón se acelera. No se lo deseo a nadie. Le he contado esta historia a pocos, porque sé que parece cosa de película. Pero quien ha tenido una pesadilla recurrente sabe cómo nos afecta. En mi caso, no era solo un sueño, era algo relacionado con ese lugar. Estoy seguro de eso, porque nunca más ocurrió después de que me fui. Tal vez era energía, tal vez era algo que ocurrió en esa casa antes, no lo sé, y, sinceramente, no quiero saberlo. Solo quiero mantenerme lejos. Mi mamá dice que fue protección divina lo que me sacó de allí. Puede ser, solo sé que mudarme fue la mejor decisión que tomé. A veces pienso en lo que habría pasado si me hubiera quedado más tiempo en esa casa. ¿Las pesadillas habrían empeorado? ¿Habría ocurrido algo más allá de los sueños? Ni siquiera me gusta imaginarlo. Solo sé que mi salud mental se estaba yendo al hoyo y necesitaba salir. Hoy, en mi cuartito nuevo, me siento seguro. No hay nada extraño, ningún peso en el aire. Todavía trabajo como repartidor, todavía llevo mi vida sencilla, pero ahora con paz. Esta experiencia me enseñó a escuchar mi intuición. Si algo parece estar mal, probablemente lo está. Hubo un día en que un compañero de trabajo preguntó sobre casas baratas para rentar en Tlaquepaque. Casi le menciono la casa antigua, pero me contuve. No quería que nadie pasara por lo que yo pasé. Solo le dije que tuviera cuidado con lugares muy antiguos, que a veces tienen historias. Se rió, pensó que era una broma, pero yo hablaba en serio. No sé quién vive allí ahora, si sienten algo o no. Solo espero que estén bien. Por mi parte, nunca más paso ni por el frente. Esa calle está fuera de mi camino para siempre. Mi familia me apoyó mucho cuando les conté todo. Mi papá, que es más escéptico, dijo que era solo mi cabeza, pero hasta él se quedó callado cuando le dije que paró después de la mudanza. Mi mamá reza por mí hasta hoy, pidiendo protección. Yo también comencé a rezar más, solo por si acaso. No sé qué creer, si era espiritual o solo psicológico. Pero, en el fondo, siento que la casa tenía algo malo. Tal vez algún día descubra qué era, o tal vez no. Solo sé que estoy fuera de eso ahora, y es lo que importa. Mi paz regresó y no la cambio por nada. Si has vivido algo así, sabes cómo es sentir que un lugar te afecta. No es algo que expliquemos fácilmente, pero lo sentimos. Yo lo sentí en carne propia, literalmente, con esas pesadillas. Nunca sabré qué era la mujer de cabello negro, o por qué se me aparecía. Solo sé que no era cosa de mi cabeza, era algo de esa casa. Mudarme fue mi salvación. Hoy sigo con mi vida, pero con un respeto mayor por los lugares antiguos. No juego con eso. ¿Quién sabe lo que guardan, verdad? Hasta hoy, evito hablar mucho de esto, pero necesitaba desahogarme. Si alguien vive en esa casa ahora, espero que no pase por lo mismo. No sé si es maldición, energía o lo que sea. Solo sé que para mí terminó y estoy agradecido por eso. Mi certeza es que el problema estaba en la casa, no en mí. Nada me convencerá de lo contrario. Todavía tengo la imagen de la mujer en mi memoria, pero ya no me atormenta. Vivo tranquilo en mi nuevo rincón y es todo lo que quiero. Si algún día conozco la historia de ese lugar, tal vez entienda, pero por ahora lo dejo en el pasado. Escribir esto me hizo revivir un poco del miedo, pero también el alivio de haber salido. No sé si me crees, pero ocurrió. Esa casa en Tlaquepaque tenía algo que no puedo explicar. Me fui, y las pesadillas se fueron con ella. Estoy seguro de que era el lugar, y no vuelvo allí por nada. Mi vida está bien ahora, y quiero que siga así. Solo espero que, donde sea que viva en el futuro, no haya nada parecido. ¿Quién sabe qué esconden estas casas antiguas? Solo sé que aprendí mi lección.
Ya no me arriesgo más. Me llamo Clara y quiero contar algo que me pasó cuando era niña, allá en Tlaquepaque, Jalisco. Debía tener unos 7 u 8 años en ese entonces. Vivía en una calle sencilla, con casas pegaditas unas a otras. Crecí jugando en la banqueta con mis primos y amigos del barrio, siempre husmeando en todo. Mi familia no tenía mucho dinero, así que los juguetes nuevos eran raros para mí. Yo vivía recogiendo cosas que encontraba por ahí, como canicas o pedazos de juguetes rotos. Un día, regresando de la escuela, encontré algo que me marcó para siempre. No es una historia que cuento a todo el mundo, porque parece cosa de imaginación, pero juro que pasó. Les contaré cómo fue, y ustedes deciden si me creen. Es algo en lo que todavía pienso a veces. Estaba caminando a casa una tarde calurosa, con mi mochila en la espalda, pateando piedritas en el camino. Cerca de un terreno baldío, vi algo en el suelo, medio escondido entre unas hojas secas. Era una muñeca, de esas de trapo, un poco sucia pero completa. Tenía cabello de lana negra, un vestidito azul descolorido y ojos pintados que parecían mirarme. Me puse súper feliz porque no tenía muchas muñecas en casa. Pensé que alguien la había perdido, pero no vi a nadie cerca. La recogí, le sacudí la suciedad y me la llevé conmigo. Se la mostré a mi mamá cuando llegué, toda emocionada. Ella solo me dijo que la lavara antes de jugar y obedecí muy bien. Pensé que sería mi nueva amiga de juegos. Al principio todo estaba bien. Jugaba con la muñeca en el patio, le daba baño en una palangana, hacía casitas con mis otros juguetes. Hasta le puse un nombre, Lucía, porque me parecía bonito. Dormía con ella a mi lado en la cama, junto con una almohada vieja que abrazaba. Mi mamá se reía, decía que parecía una mamacita. Llevaba a Lucía a todas partes, hasta al patio de la escuela a veces. Mis amigos se burlaban un poco, pero no me importaba. Para mí era como tener algo especial, algo que yo misma había encontrado. No imaginaba que esto se convertiría en algo extraño. Solo quería jugar, como cualquier niña. La primera cosa rara ocurrió unas noches después. Me desperté en medio de la noche, con esa sensación de que algo estaba diferente. Cuando abrí los ojos, vi a Lucía en mi cama, justo a mi lado, volteada hacia mí. No recordaba haberla puesto ahí antes de dormir, pero pensé que tal vez la había agarrado sin darme cuenta. Yo era niña, a veces hacía cosas sin pensar. Solo la empujé hacia la esquina y volví a dormir, sin darle mucha importancia. No sentí miedo, solo me pareció un poco extraño. Mi cama era pequeña, así que tal vez la había movido sin querer. No se lo conté a nadie, porque no parecía gran cosa. Solo seguí jugando con ella al día siguiente. Pero unos días después, algo más extraño sucedió. Me desperté de nuevo en medio de la noche, esta vez con una sensación mala, como si tuviera algo pesado encima. Cuando abrí los ojos, casi grité. Lucía estaba sobre mi cara, como si alguien la hubiera puesto ahí. Mi corazón se aceleró, la quité rápido y me senté en la cama, asustada. No había forma de que yo hubiera hecho esto dormida, era demasiado extraño. Me quedé mirando a la muñeca en la oscuridad, con esos ojos pintados que parecían mirarme fijamente. No dormí más esa noche. Dejé la luz encendida. Por la mañana, le conté a mi mamá, pero ella solo se rió, diciendo que estaba soñando. No creí eso, pero no insistí. Después de ese día, comencé a desconfiar de Lucía. Todavía jugaba con ella, pero ya no la dejaba en la cama conmigo. La ponía en una cajita de cartón en la esquina del cuarto antes de dormir. Estaba tratando de olvidar lo que pasó, pensando que era solo cosa de mi cabeza, pero entonces, unos días después, ocurrió de nuevo algo que me dejó helada. Estaba arreglando mi mochila para ir a la escuela, y cuando la abrí, ahí estaba la muñeca, toda doblada adentro. Estaba segura de que no la había puesto ahí, completamente segura. Mi estómago se revolvió. Me quedé mirando la mochila sin saber qué pensar. ¿Cómo había llegado ahí? Comencé a sentir miedo de verdad después de eso. Ya no quería a Lucía cerca, pero tampoco sabía qué hacer con ella. Le conté a mi mejor amiga en la escuela, Sofía,
y ella dijo que era raro, que tal vez la muñeca estaba embrujada. Me reí en ese momento, porque no creía en eso, pero en el fondo tenía miedo. Mi mamá, cuando supo lo de la mochila, dijo que eran tonterías, que yo misma debía haberla puesto sin recordarlo. Pero yo sabía que no era así. Algo estaba mal, y ya no quería esa muñeca en casa. Comencé a evitar incluso mirarla. La dejaba en la cajita y ya no la tocaba. Cada vez que veía a Lucía, sentía un escalofrío. Los ojos pintados parecían diferentes, como si me siguieran, aunque solo fueran pintura. Ya no jugué más con ella. Solo la dejaba en la esquina del cuarto. Había noches en que creía escuchar un ruidito, como si algo se moviera, pero cuando miraba, no había nada. Mi mamá decía que era solo mi imaginación, pero yo no lo creía. Mis hermanos menores comenzaron a burlarse, diciendo que tenía miedo de una muñeca tonta, pero no me importaban sus bromas. Solo quería deshacerme de ella. Sabía que no era normal lo que estaba pasando. Comencé a dormir mal, con miedo de despertar y encontrarla cerca de mí otra vez. Le conté todo a mi abuela, que vivía cerca de nosotros, pensando que podría ayudar. Ella escuchó con atención, diferente a mi mamá, y dijo que a veces las cosas encontradas en la calle cargan energías. No entendí bien lo que eso significaba, pero me dijo que no me quedara con la muñeca. Dijo que era mejor dejarla donde la encontré, que no era bueno meterse con algo cuyo origen desconocía. Me dio más miedo todavía, pero también me sentí aliviada porque alguien me tomaba en serio. Decidí que ya no quería a Lucía en casa. No iba a jugar, no iba a guardarla, solo iba a deshacerme de ella. Una tarde, después de la escuela, agarré la muñeca a escondidas de mi mamá. La puse en una bolsa de plástico para no tener que tocarla y salí caminando hasta el terreno baldío donde la había encontrado. Mi corazón latía rápido. Parecía que estaba haciendo algo malo, pero sabía que era lo correcto. Cuando llegué, saqué a Lucía de la bolsa y la puse en el suelo, medio escondida entre unas hierbas. Me quedé mirándola un rato, con esos ojos pintados mirándome fijamente. Dije un adiós bajito, como si pudiera oírme, y corrí de regreso a casa. No quería quedarme ahí ni un segundo más. Cuando llegué a casa, no le conté a nadie lo que hice. Mi mamá preguntó por la muñeca unos días después, y solo dije que no sabía dónde estaba. No insistió, pensó que la había perdido. No tuve valor de contarle que la dejé en la calle, por miedo a que me regañara. Pero después de eso, nunca más vi a Lucía, y nada extraño volvió a pasar. Dormí mejor, ya no me despertaba en medio de la noche con cosas raras. Mis hermanos dejaron de burlarse, porque ya no había motivo. Me sentí aliviada, pero en el fondo seguía pensando en ella. ¿Alguien la encontraría y se la llevaría a casa como yo lo hice? Espero que no. Después de un tiempo, comencé a olvidar un poco el miedo. Volví a jugar normalmente, a dormir sin preocupación. Pero cada vez que pasaba por ese terreno baldío, echaba un vistazo de reojo, con miedo de ver la muñeca ahí. Nunca la vi, gracias a Dios, pero la sensación permanecía. Mi abuela, cuando supo que me había deshecho de ella, solo movió la cabeza y dijo que había hecho bien. Ella creía que algunas cosas no deben llevarse a casa, y yo comencé a pensar igual. Ya no recogía nada de la calle, ni juguetes, ni nada. Esa experiencia me marcó demasiado. Años después, ya más grande, conté esta historia a algunas amigas. Algunas se rieron, dijeron que era solo cosa de niña, que yo misma movía la muñeca sin recordarlo. Otras se mostraron curiosas. Preguntaron si creía en algo sobrenatural. No sé qué pensar, para ser sincera. No soy de creer en fantasmas, pero ¿cómo explicar que apareciera en mi cama, en mi cara, en la mochila? No creo que hiciera eso dormida. Solo sé que deshacerme de ella fue lo mejor. Después de eso, nada extraño ocurrió en mi vida. Al menos no que yo recuerde. Hoy, ya adulta, vivo en otra parte de Tlaquepaque. Si veo a un niño jugando con algo que encontró en la calle, me dan ganas de advertirle. Pero no digo nada, porque sé que pensarán que estoy loca. En el fondo, solo pienso que no todo lo que recogemos es inofensivo. Puede parecer tonto, pero Lucía me enseñó eso. No sé de dónde vino,
quién era su dueño antes o por qué ocurrieron esas cosas extrañas. Solo sé que deshacerme de ella me devolvió la paz. Ya no quería ese peso, ese miedo de niña. Todavía recuerdo esos ojos pintados, pero ahora es solo un recuerdo. Hasta hoy, no sé la historia de Lucía, de dónde vino o por qué aparecía donde no debía. No sé si alguien la recogió después de que la dejé en la calle, o si todavía está allí, escondida. No quiero saberlo, para ser honesta. Mi infancia tuvo otros momentos felices, y prefiero recordarlos, pero esta historia con la muñeca quedó en mi memoria, como una advertencia. Ya no toco cosas encontradas, y enseño eso a mis sobrinos. Tal vez sea exagerado, tal vez no. Solo sé que, después de dejarla, mi paz regresó, y es todo lo que importa ahora. Me llamo Miguel, y voy a contar algo que me pasó hace bastante tiempo, pero que hasta hoy me deja con la duda. Soy taxista en Tlaquepaque, Jalisco, aquí en México, y trabajo en esto desde hace más de 25 años. He visto de todo en las calles, desde peleas hasta accidentes, pero nada me ha marcado tanto como lo que vi una madrugada de 1998. Era el comienzo de mi turno. Todavía estaba oscuro, y yo estaba empezando a circular buscando pasajeros. Era una noche fría, alrededor de las 5 de la mañana, en el invierno del 98. Acababa de tomar el taxi en la base, me había tomado un café negro para despertarme y estaba manejando despacio por las calles de Tlaquepaque. Las calles estaban casi desiertas, solo unos perros callejeros y uno que otro trabajador saliendo temprano. Estaba oscuro. Las luces de los postes no ayudaban mucho, así que iba con cuidado. Mi radio estaba encendida, sonando una ranchera bajito, y yo estaba pensando en mi ruta. No había recogido ningún pasajero todavía, solo estaba calentando el motor, literalmente. El aire estaba helado, y tenía la ventana un poco abierta para que no se empañara el vidrio. No esperaba nada fuera de lo común, solo quería hacer mi turno y volver a casa. Pero entonces ocurrió algo que me tomó por sorpresa. Estaba en una calle más apartada, cerca de unos terrenos baldíos, cuando vi algo cruzar la calle frente a mí. No era un perro ni una persona, era diferente. Detuve el coche despacio, pensando que mis ojos me estaban engañando. Era como un animal, pero no era normal. Parecía medio humanoide, ¿sabes? Tenía 2 piernas, pero caminaba medio encorvado, con brazos largos que se balanceaban de una manera extraña. No podía ver detalles porque estaba oscuro, pero la silueta era rara, medio desproporcionada. No escuché ningún ruido, ni ladridos, ni pasos, solo el silencio. Me quedé mirando, con el coche parado, y vi a la cosa atravesar la calle y desaparecer en la maleza del otro lado. Me quedé unos buenos segundos ahí con las manos en el volante, tratando de entender lo que había visto. No era un hombre, de eso estoy seguro, porque la forma de andar no era humana. Tampoco era un animal común, como un coyote o algo así. Era grande, tal vez del tamaño de una persona, pero la forma no cuadraba. Estaba muy oscuro para ver color o pelo. Solo vi la sombra contra la luz débil del poste. Pensé que podría ser cansancio, porque estaba comenzando el turno después de dormir poco. Pero estaba despierto, había tomado café, no estaba soñando. Traté de convencerme de que era solo una impresión, pero en el fondo sabía que no lo era. Aquello era real, o al menos lo parecía. No sé explicarlo. Después de un rato, me armé de valor y bajé del coche con una linterna que siempre llevo en la guantera. No soy de meterme donde no debo, pero necesitaba saber si había algo ahí. Fui hasta la esquina de la calle, donde la cosa entró en la maleza, y apunté la luz hacia los arbustos. No vi nada, solo unas hojas moviéndose con el viento. No escuché ningún sonido, ni huellas, ni marcas en el suelo. La maleza estaba intacta, como si nada hubiera pasado por allí. Esto me dejó aún más confundido. ¿Cómo algo de ese tamaño no deja rastro? Volví al coche medio temblando, no de miedo, sino de duda. No sabía qué pensar, solo quería salir de allí rápido. Encendí el motor y continué mi turno.
pero no podía sacarme aquello de la cabeza. Cada vez que pasaba por una calle oscura, me quedaba mirando a los lados, esperando ver algo de nuevo. No recogí pasajeros a esa hora. Era muy temprano, así que me quedé solo dando vueltas, pensando. ¿Sería un animal que no conocía? ¿O alguien disfrazado, bromeando? Pero ¿quién se disfrazaría a esa hora con ese frío? No tenía sentido. Comencé a recordar historias que escuchaba cuando era niño, sobre criaturas, pero siempre pensé que eran mentiras. No soy de creer en eso. Nunca lo fui. Pero lo que vi no parecía normal, y eso me molestaba. No sabía qué hacer con ese recuerdo. Cuando llegué a casa, después del turno, le conté a mi esposa, Lupe. Ella escuchó, se rió un poco y dijo que estaba muy cansado, que debía haber visto un perro grande o algo así. No insistí, porque sabía que no me tomaría en serio. Tampoco se lo conté a mis compañeros de la base, porque no quería que se burlaran. Me quedé con aquello guardado, solo pensando. Durante los días siguientes, pasé por esa calle de nuevo, pero nunca vi nada parecido. La maleza seguía allí, normal, como si nada hubiera pasado, pero no podía olvidar la silueta, la forma en que se movía. Era como si se hubiera grabado en mi mente. A veces, me sorprendía mirando hacia la maleza en esa área, siempre que pasaba por allí en el turno de la madrugada. Nunca volví a ver nada, pero me quedaba con cierto recelo. No soy de asustarme fácilmente. Manejo de noche desde hace años. Ya he tratado con asaltantes, con borrachos, pero aquello era diferente. No era miedo a algo físico. Era solo una duda que no salía de mi cabeza. Realmente vi lo que creí ver. Hasta hoy, no sé con certeza qué era aquello. Pudo haber sido un animal que no conozco, o alguien bromeando, o quién sabe qué. No me gusta pensar que era algo sobrenatural, porque no creo en eso. Pero, sinceramente, era como esas historias de hombres lobo o criaturas, aunque yo piense que son tonterías, pero la imagen está en mi cabeza, clara como si fuera ayer. No era un perro, no era una persona normal, era algo entre los dos, o ninguna de las opciones.